Bienvenidos una vez más al Quinto Piso. Mi nombre es Javier Agudo, Agudo en Instagram, El Quinto Piso Podcast también en Instagram. Un nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema que es un poco fuerte. Es un tema que he querido hacer desde que inicié el podcast, porque es algo que me mueve mucho. Y vamos a hablar de la muerte. Y bueno, tengo que confesar que el título que le puse al episodio, No le temo a la muerte, es más bien todo lo contrario. Es como un mantra que me inventé. Decir no le temo a la muerte porque realmente yo le temo mucho a la muerte. Y eso es de lo que quiero hablar un poco acá. Sin embargo, no voy a hacer de este episodio nada deprimente, se los prometo. Sino quiero como reflexionar un poco sobre lo que es la mortalidad, lo que es ese tabú. Yo creo que a nadie le gusta hablar de la muerte, pero a mí es algo que tengo en la cabeza todo el tiempo. Y además lo que quiero es como enfocarnos un poco en entender lo que es la muerte, cómo otras culturas tratan la muerte, que además son cosas que nos pueden ayudar a lidiar con ella. Y en general la religión también, cuál es el impacto que tiene la influencia. Y específicamente cómo yo manejo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué nos da miedo la muerte? Bueno, yo puedo nombrar un par de cosas. Por ejemplo, lo básico es simplemente el miedo a lo desconocido, ¿ok? El no saber realmente qué pasa después, porque realmente nadie lo sabe. Nadie lo ha sabido, nadie puede decir que lo sabe, nadie que yo sepa ha tenido como contacto real con alguien que ha muerto, a pesar de que haya, pues, no sé, muchos reportes de gente que hayan tenido esos famosos experiencias del más allá y de ver ese túnel y esa luz y no sé, para mí nada de eso es algo como confirmado, por decirlo así, ¿no? Simplemente es algo desconocido, algo misterioso, pero sabemos qué va a pasar y qué pasa y le pasa a todo el mundo. Entonces el miedo a lo desconocido es una cosa. Luego el miedo a dejar cosas inconclusas. O sea, ¿qué pasa si nos morimos? Sobre todo si nos morimos súbitamente, ¿no? No de viejos, sino durante la vida productiva, por ejemplo. ¿Qué pasa si no logramos todo lo que queremos? Luego el temor a dejar atrás a los seres queridos, ¿no? Porque, bueno, uno se muere, uno se va, no sabe más nada, pero los que realmente eh, adolecen la muerte, los que realmente sufren esa muerte son los que se quedan. ¿Cómo afecta esa ausencia a los demás? No solo por el dolor mismo que puede causar el hecho de morirse o de que un ser querido se muera, sino de que a esos seres queridos pues les cambia la vida, sobre todo si son parientes cercanos como un padre, una madre, un hijo, etcétera. Pues la vida cambia abruptamente si es una muerte súbita, o en todo caso cambia porque esa ausencia pues implica una influencia que ya no está. Y cómo manejar eso. Yo particularmente tengo una relación con la muerte que es lo que me hace de como tener ese temor, ese miedo a lo desconocido. Porque yo soy ateo, ¿no? Yo no creo en Dios, yo no creo en el más allá. Sí creo en energías y muchas cosas, pero que tienen que ver con este plano. Con el plano del aquí y ahora.
Pero yo personalmente no creo que haya pues una vida después de la muerte, o que haya un cielo a donde van las almas, o que haya un paraíso, que uno se vaya a reencontrar con seres queridos que ya hayan muerto. No creo en nada de eso. Y eso pues me genera ansiedad, porque si eso no existe, pues quiere decir que la muerte es la nada. Y esa nada es lo que a mí me genera un temor brutal, porque es lo negro, es la nada, es... A veces yo he hecho ese ejercicio un poco eh, terrorífico, diría yo. Algunos lo llamarán pavoso también. Pero yo he hecho ese ejercicio como, es un poco como de meditación, ¿no? Cuando uno medita, que pone la mente en blanco, no piensa en nada, sino que se concentra en su propia respiración. A veces yo entro en eso tan profundamente que me empiezo a imaginar esa nada, la nada. En vez de poner la mente en blanco, bueno, es la mente en negro, ¿no? Uno cierra los ojos y lo que ve es negro. Uno intenta de no escuchar absolutamente nada a tu alrededor y entonces pensar en nada. Y eso a veces me produce un pánico porque siento que conozco la muerte, que conozco lo que es la nada. Y entonces ahí es donde entro en ese miedo, en saber de que ya está. Cuando eso pasa, se acabó, no hay más nada y listo, y punto. No se va a enterar de eso, ¿no? Uno cuando muere se murió y no se entera. Pero el saber que eso va a pasar en vida es lo que me genera ansiedad. Entonces, bueno, es algo como reflexivo en lo que tengo que trabajar, obviamente, probablemente en una terapia incluso. Pero es lo que me motiva a hablar en este podcast, precisamente para abrirlo, para sacarlo, para incluso discutirlo. Y bueno, creo que hay un problema de aceptación, o mejor dicho, de no aceptación. Porque como les digo, obviamente, esto es algo que les pasa a todo el mundo, es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Y eso hay que aceptarlo. Es una cosa como del ego. Hay que dejar el ego, hay que mm, entender que ya uno no es más el yo, sino que se convierte pues en la nada, en mi caso particular de mis creencias. Pero aquí es donde quiero también entrar un poco en reflexionar cómo hay también en las distintas culturas, cómo ven la muerte, cómo algunas culturas celebran la muerte y otras la ven pues como un tabú, como algo terrorífico, tenebroso, etcétera. Entonces, pues sí, cada cultura tiene su propia forma de afrontar la muerte, desde los tipos distintos de rituales que hay, hasta la manera en que se habla de ella, ¿no? Digamos que en Occidente la muerte suele ser un tema más tabú, ¿no? Vinculado a ese miedo, a la tristeza, mientras que en otras culturas, por ejemplo, asiáticas o en México, sin ir más lejos, ¿no? En Latinoamérica, se ve como parte natural del ciclo de la vida y precisamente hablando de México, es una celebración. En México hay un Día de los Muertos y es una de las celebraciones más conocidas, más pintorescas, y donde la muerte no se ve con miedo, sino es una oportunidad para recordar, para honrar a los que ya no están. No sé si ustedes han visto esas imágenes. Yo viví en México durante unos años cuando era chamo, y yo me acuerdo que íbamos a celebrar el Día de los Muertos a los cementerios,
porque es una gran fiesta donde prácticamente todo el país se llena de unas flores anaranjadas, donde son las grandes ofrendas y llevan pan, llevan esas calaveras de azúcar que además se las regalan los unos a otros, ¿no? Es una cosa como prácticamente de Navidad, de todo florido, colorido, con la música, la comida que le gustaba a esa persona, se reúnen y hacen prácticamente un picnic alrededor de la tumba de su ser querido y es una gran fiesta, con alcohol, con música, con comida. A mí eso de niño me impresionó muchísimo, muchísimo, pero es algo muy arraigado en esa cultura mexicana y yo no he visto eso en otro lugar del mundo, pues en Latinoamérica para nada. Eso es algo único de México y famoso, famosísimo. Eh, Eso por un lado. Luego tenemos, por ejemplo, ya hacia Asia, tenemos el Tíbet, por ejemplo, y el entierro celestial. Eh, en el budismo tibetano, los cuerpos se ofrecen como una acción de generosidad y desapego del mundo material. Se le ofrece incluso a los buitres, es decir, como que ya no existe esa persona en el mundo material y es ofrecida, ¿no? Em, a- al plano terrenal de una forma. Luego en Japón hay festividades también donde las familias reciben a los espíritus de sus ancestros con linternas y rituales para guiarlos de regreso al otro mundo. Entonces también hay una relación como más festiva con la muerte. Mientras que en el resto de las culturas occidentales, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pues es una cosa más solemne. Los funerales son eventos formales, serios, con ese énfasis en el duelo, en la tristeza, en la despedida, ¿no? A diferencia de esas otras culturas donde la celebración es parte del proceso, ¿no? Pues me imagino que sí, debe haber familias, etcétera, que tienen una forma de ser más celebratorias que otras. En los Estados Unidos existen como esas grandes comilonas después del entierro, la gente va a la casa del ser querido y hay también como una gran fiesta, pero no es una fiesta celebratoria, sino es algo como más solemne, ¿no? Donde se recuerda un poco al fallecido, a pesar de que hay como esa ofrenda tan grande de comida y todo el mundo lleva algo, ¿no? Em, entonces, esas diferencias de cómo celebrar la muerte, de cómo ver la muerte en esas culturas, es es muy interesante, porque también puede ayudar un poco a cada quien como a entender o buscar la forma, sobre todo cuando se muere alguien, cuando uno no es el que muere, sino que uno es el que queda. Y el cómo asimilar esa pérdida, cómo celebrar a esa persona que se ha ido y cómo entender que de repente, ya sean en las distintas religiones o creencias que uno tenga, pues cómo ofrendar, cómo recordar y cómo celebrar la vida de la persona que ya no está. Por otro lado, podemos ver la muerte también como una motivación, ¿no? Una motivación para la vida, una motivación para vivir mejor. ¿Cuál es un efecto positivo de recordar nuestra mortalidad? Es decir, de repente si uno le diagnostican alguna enfermedad terminal, ¿cómo, cómo cambiarías tu vida? O si piensas que en el futuro te puede pasar, ¿qué harías ahora
distinto? ¿Cómo vivirías al máximo tu vida hoy? Sabiendo o teniendo conciencia absoluta de nuestra mortalidad, en lugar de taparla, en lugar de ignorarla. En mi caso particular, veo, por ejemplo, lo cual es muy loable y no lo critico, yo quisiera tenerlo también, las personas muy religiosas que viven pensando más bien en el más allá, en cuando yo me muera y vaya al paraíso, etcétera. Y viven más bien como pensando en la muerte y todo lo que va a pasar después, sin vivir el aquí y ahora, la vida que tienes en este plano, porque realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, para mí particularmente, el no tener esas creencias me impulsan a vivir con más entusiasmo la vida que uno tiene, que sabe que es la que estás viviendo, y cómo motivarse a cambiar cosas, vivirla más intensamente, entender cuáles son esos elementos de la vida que probablemente, sea lo que pase después de la muerte, ya no van a estar. Porque así sea que, dando el beneficio de la duda, en mi caso, de que exista algo más allá, de que uno vaya a otro plano, etcétera, pues mi conciencia en todo caso ya no va a estar. Y si está, no va a estar al alcance de mis seres queridos. Yo ya no voy a tener contacto con la gente que queda acá. Porque si eso fuese así, ya yo hubiese tenido contacto directo con gente muy cercana a mí que se ha muerto. Y eso no ha sucedido. Es decir, que sea lo que pase después de la muerte, no me interesa. Porque ya no va a ser esto que estoy viviendo ahora. Entonces eso me motiva más a vivir en plenitud esta vida. Cualquier cosa que pase después es otra cosa, si es que es algo. Entonces, eso puede ser un motivador. La muerte puede ser una motivación para vivir mejor. Y también eso ayuda a priorizar lo que es realmente importante, ¿no? Recordar que vas a morir, lo que se conoce como memento mori. Recordar que vas a morir. Eso siempre va a bajarte los pies a la tierra, vas a priorizar lo importante. Por supuesto, todo esto cambia con la edad, la perspectiva cambia con la edad. Uno en la juventud, en sus años de adolescente, uno no piensa en la muerte como lo piensa después. La muerte parece lejana, obviamente, debería serlo. Uno cuando es joven es mucho más descuidado, es mucho más aventurero, uno piensa que es invencible, uno piensa que puede hacerlo todo. Y eso a veces es como un paradigma, ¿no? Porque si estoy pensando en vivir al máximo, en vivir intensamente, eso no quiere decir que yo tenga que poner en riesgo mi vida, ¿no? Los jóvenes, no, yo me imagino también, esto es también muy cultural, pero, y me acuerdo de cuando yo era joven, uno, no, se sentía invencible y salía borracho y manejaba el carro, iba por la autopista a millón, y obviamente los accidentes pasan, pero uno no piensa en esos accidentes. Mi mejor amigo murió muy joven de un accidente horrible en moto. Un accidente completamente previsible, prevenible. Simplemente porque era joven y estaba probando una moto que le prestó un amigo y no tenía casco. Y bueno, nunca nadie pensó que algo mortal podía pasar de simplemente algo tan inocente. Pero uno con la edad empieza a tener, pues con la madurez también, perspectivas de lo que puede pasar con ciertas actividades, con ciertas enfermedades, sobre todo a esta edad, entre los 40, 50, más allá, esta crisis de mediana edad, empiezas a ver que el tiempo es limitado, porque ya uno llega como a un punto
donde tienes, no sé, una carrera de repente estable, tienes hijos, tienes una familia, incluso si no la tienes, empiezas a sentir que tu cuerpo está cambiando, que ya no reacciona de la misma forma, que hay enfermedades nuevas que van apareciendo, que ya la recuperación es mucho más lenta, entonces empiezas a confrontarte más de frente con la mortalidad. Y pienso que es justamente lo que me está pasando a mí ahora. Es en este momento donde además, pues los padres de uno ya están en una edad donde, pues, ya, digamos, uno empieza a confrontarse ya directamente con eso. En mi caso particular, no solo este amigo que les cuento, se han muerto personas muy, muy cercanas a mí, de enfermedades, de otros accidentes, sobre todo en la Venezuela eh, desquiciada y despojada de la medicina, por ejemplo, donde cualquier enfermedad se puede convertir en mortal, donde no existen prácticamente los seguros médicos porque son impagables, porque no existen los insumos, los médicos se fueron, los hospitales están por el suelo, etcétera. Y sin meterme en cuestión política, es una realidad. Entonces cualquiera que tenga una enfermedad relativamente curable en cualquier otra parte del mundo, y ni se diga en Europa, por ejemplo, o en el primer mundo, pues se muere. Y eso le ha pasado a mucha gente cercana, lamentablemente. Y eso lo hace a uno también entonces confrontarse con esa mortalidad. Luego, el duelo. ¿Cómo reaccionamos cuando perdemos a alguien cercano? ¿Cómo cambia nuestra relación con la muerte después de perder un ser querido? Todas estas son cosas también que pasan justamente cuando muere alguien cercano. Y también parte de lo que nos ha tocado al drama venezolano, los expatriados. Y bueno, me imagino que obviamente no son solo los venezolanos expatriados, sino en general a los expatriados de cualquier mundo, uno lejos de sus raíces, de sus seres queridos, de sus amigos, de lo que uno conocía cuando era joven. Y de repente te llega la noticia de que murió alguien. Y puede que haya sido un gran amigo o alguien muy cercano durante otra etapa de tu vida. En mi caso particular de cuando yo vivía en Venezuela y hacía vida en instancias distintas, en el trabajo, en el teatro, o incluso mi vida romántica con otras personas. Cuando llega la noticia de que alguna de esas personas con las que tú has compartido experiencias muy intensas ha muerto, el duelo es distinto. Lo siento así. Porque uno no está ya en el ambiente directo de esas personas. Ya no las tienes tiempo de no verlas. Es decir, ya no forman parte de tu vida cotidiana. Y a mí lo que me ha pasado es que es como cuando me dan ese tipo de noticias, que lamentablemente me las han dado demasiadas veces en los últimos años. Primero es como un shock. Es como un shock pero uno tiene aquí además su otra vida, la vida cotidiana de ahora, de una familia, una pareja que de repente nunca tuvo que ver con esa persona, un trabajo que ya no tiene nada que ver con esa persona y uno tiene que seguir con ese día a día. Entonces como que ese shock no evoluciona en un duelo. Y lo que me ha pasado es que muchas de estas personas, por ejemplo, son amigos o conocidos comunes de algún amigo que tengo acá, con el que sí tengo más contacto a diario. Y por lo general soy yo el que le retransmite la noticia a este amigo. Y hacemos como una catarsis juntos.
hacemos una reflexión, recordamos, brindamos por esa persona, pero es un duelo mucho más frío. No, no vamos a ese funeral, no vamos a ese ritual de despedida, donde además vemos entonces a las otras personas que han tenido contacto con esa persona. Entonces es un duelo lejano. Es decir, el expatriado incluso se ha expatriado del duelo de las personas con las cuales ha compartido otra parte de su vida. Entonces, y a veces uno entra como después en un ciclo reflexivo y puede sentir tristeza, puede sentir un vacío, pero es una sensación tan extraña. Es como uno entra como sí, es como un shock, como un limbo. Y uno no puede como entender que esa persona ya no está porque para ti ya no ha estado desde hace mucho tiempo. En fin, la distancia hace que el duelo se viva de otra forma. Y eso entonces, pero eso sí afecta nuestra reflexión propia de nuestra propia mortalidad, ¿no? De cómo es nuestra relación con la muerte. Y aquí quiero entrar un poco a analizar el papel de la religión y la espiritualidad y la ciencia. Y las creencias de qué pasa después, de qué es lo que sucede con la muerte. Entonces, pues las religiones tienen distintas visiones y de cómo debemos prepararnos además para la muerte. Por ejemplo, vamos a empezar por la más común en nuestro caso, que es el cristianismo. En el cristianismo, ¿no? Hay distintas denominaciones del cristianismo, pero en general se cree que se cree en la vida después de la muerte, ¿no? No sé si llamarlo vida después de la muerte, pero eso es lo que se dice, la vida después de la muerte. Ya sea el cielo, el infierno o el purgatorio. Y yo no soy filósofo ni teólogo y no me voy a meter mucho en el análisis de qué significa cada uno, pero voy a hablar de la simple percepción habitual y mundana que uno tiene sobre las distintas religiones, ¿no? Pero está claro que el cristianismo cree en el cielo, el purgatorio y el infierno. Y uno va al cielo o al infierno dependiendo de cómo vivió su vida en la tierra. Uno es juzgado. El juicio final determina si tú te vas para el infierno o para el cielo. O si te quedas en el purgatorio como una alma perdida mientras, no sé, pagas penas, pagas promesas y se defina para dónde te vas. Entonces, eso, la muerte es uno entonces pasa a la vida eterna. Dependiendo de la fe y las acciones en vida, pues la muerte es un paso a la eternidad. Pues yo como ateo ahí estoy fregado porque, no sé, me quedaré en el purgatorio si no me voy directo para el infierno, porque yo no tengo fe. Entonces, pero eso aparentemente es definitorio para cómo se vive la eternidad después de la muerte en el cristianismo, que en nuestro caso es la religión más común. Luego tenemos el Islam, pues que también ha tenido o tiene muchísima influencia, sobre todo en los últimos años en Europa y en el occidente. El Islam ha cobrado muchísima fuerza e influencia por las migraciones y por las guerras que han obligado a muchos a emigrar y han llegado al occidente, a Europa en particular, etc. Pero digamos que el Islam también se cree en la resurrección y el juicio final, ¿no? Donde también cada persona es juzgada por sus actos y es recompensada o castigada en la otra vida, ¿no? Un poco parecido al cristianismo, pero con otras denominaciones. Entonces, y obviamente la fe juega un papel principal, ¿no?
Porque antes de la muerte se recomienda recitar lo que llaman el Shahada, no sé si lo pronuncio bien, que es como esa declaración de fe, como en el cristianismo, ¿no? Que uno declara, le reza a Dios para afirmar su fe y que entonces en ese juicio final te abran las puertas del paraíso. El Islam, dentro de su definición o denominación distinta del cristianismo, es parecida en ese sentido. Luego tenemos el hinduismo, donde pues la muerte tampoco es el final, sino que es parte de un ciclo de reencarnación que se llama samsara. Entonces existe lo que es el karma que uno acumula en la vida, y entonces el alma renace en un nuevo cuerpo hasta alcanzar la liberación, el moksha. Entonces, fíjense que aquí ya no se habla como del paraíso o de la vida en el más allá, sino que hay un énfasis en la reencarnación. Ojo, y estas son cosas que yo he investigado así por encima. Como les digo, yo no soy ningún teólogo, así que me disculpan si estoy diciendo alguna barbaridad y les agradezco que me corrijan de ser así. Pero esto es lo que yo he podido encontrar. Entonces, después tenemos el budismo, que similar al hinduismo, cree en la reencarnación, pero con un énfasis en el desapego. Es decir, la meta es alcanzar el nirvana, ese estado de liberación, de sufrimiento y de la paz absoluta, ¿no? Entonces, digamos que en cada reencarnación uno se va desapegando más y está más cerca de alcanzar el nirvana. Entonces, por eso, no sé, muchos podrán decir, cuando conocen a alguien completamente desapegado que vive la vida no terrenal, pues en el budismo esa persona ha sido ya evolucionada, ¿no? Ha reencarnado varias veces y está en esa vía de alcanzar el nirvana. Ese es el budismo. Luego tenemos el judaísmo, donde no hay una única visión sobre la vida después de la muerte. Algunos creen en la resurrección, en el fin de los tiempos, otros en un mundo espiritual un poco más cercano al cristianismo, y algunos incluso ven la muerte como el final absoluto. Ahí me identifico un poco yo, aunque yo no soy judío. Y en el judaísmo también hay distintas variantes. Pero fíjense qué interesante, porque está como todo mezclado. Está la resurrección, está el mundo espiritual y está el final absoluto. Son como esas tres variantes que hemos visto hasta ahora, cuando llegamos entonces al ateísmo y algunas visiones científicas. Es decir, muchos ateos como yo y científicos consideran que la muerte es simplemente el cese de la conciencia y que no hay vida después de ella, ¿no? Como que ese yo, lo que yo soy ahora, que está formado por mi conciencia y lo que yo he vivido, deja de existir. Y ya está, no pasa más nada. Y eso pues lleva, o puede llevar, a valorar más la vida presente en el enfocarse en lo que habíamos hablado antes del aquí y ahora. ¿Ok? Bueno, y todos estos tipos de percepciones y de creencias obviamente han sido plasmadas en la cultura popular y la tecnología y cómo uno se relaciona con la muerte, cómo la ciencia hoy en día, con el advenimiento de la inteligencia artificial, por ejemplo, se relaciona con la muerte. Voy a hablar de un caso muy específico, de una película en la que yo participé, fui supervisor de postproducción, una película que se hizo en la compañía donde yo trabajo, que habla un poco de la muerte, o mejor dicho, de la inteligencia artificial
como, como método de lo que las religiones que hemos visto ahora siempre han prometido, de la vida después de la muerte. Cómo la inteligencia artificial ofrece realmente la vida después de la muerte para los que se quedan. ¿Ok? Pero bueno, voy a hablar un poco más de eso más tarde. Por ahora quería ver un poco algunas películas y cosas que han tratado el tema de forma interesante. Por ejemplo, hay una película muy bonita de Pixar que se llama Soul, Alma, ¿no? Que explora la muerte y el propósito de la vida a través de un músico de jazz que muere y su alma se separa del cuerpo tras un accidente, ¿no? Entonces la película presenta ese concepto abstracto del más allá. Entonces las almas se preparan para nacer o avanzan tras la muerte. Y más que centrarse en el destino final, Soul destaca la importancia de encontrar sentido en la vida misma. Entonces la muerte no es un punto final, es una reflexión de una oportunidad, ¿no? Es muy, muy filosófica, es una película para niños, es de Pixar, pero es muy filosófica, muy intensa, muy profunda, pero se las recomiendo realmente que la vean incluso con los chamos, con los niños. Porque no es para nada tétrica, ni es divertida incluso. Entonces Soul, véanla, es del 2020. Luego tenemos Coco, que se ha hecho pues muy, muy famosa y creo que viene incluso una segunda parte pronto, también es de Pixar. Y Coco es muy, muy chévere, muy interesante porque es prácticamente la ficcionalización o la historia de la tradición mexicana del Día de los Muertos, ¿no? Entonces vemos como esta visión cultural donde los difuntos siguen existiendo en el recuerdo de sus seres queridos. Entonces la película enfatiza la memoria, ¿no? La memoria es el puente entre los vivos y los muertos. Y digamos que entonces ese olvido, cuando la gente no recuerda, y por eso tanto énfasis en el recuerdo para los mexicanos, cuando la gente olvida, es una segunda muerte. Uno lo ve en las películas porque Coco llega a ese lugar después de la muerte y entonces ve a la gente que es celebrada, que es festejada y están llenos de vida dentro de la muerte, mientras que ves a aquellos que han sido olvidados, que no tenían parientes o que por alguna razón no han sido recordados, donde pues están marginados, están viviendo una segunda muerte. Entonces es muy, muy pintoresca la película, es divertida, pues tiene una iconografía, imágenes que tan de esa celebración mexicana, de esa celebración del Día de los Muertos, que lo hace pues muy, muy colorida. Es una historia familiar también, la conexión con los ancestros, etcétera. Y es una película festiva, que no lúgubre, sobre la muerte, ¿no? Luego me encontré con una serie que yo no conocía, pero que empecé a ver, que se llama The Good Place, como el lugar bueno, el buen lugar. Es una serie americana que pasaron en esta cadena NBC ya hace un par de años, que, que trata la muerte un poco más de tono cómico. Tiene un enfoque medio filosófico y cómico y cuestiona un poco esa idea tradicional del cielo y el infierno, ¿no? Sino que es una cosa medio sarcástica, irónica. Muestra un sistema de puntos que determina el destino de las almas. Entonces, bueno, trata temas morales y éticos sobre la vida, etc. Y se plantea que, bueno, la eternidad, imagínense, el no morir, la vida eterna puede ser desgastante, ¿no? Tan desgastante como la vida misma. Y es muy interesante ver entonces, también plantea la serie, bueno, cuando las almas pueden elegir dejar de existir, por ejemplo, ¿no? El cortar la vida eterna. Eso
es una serie un poco, es divertida, pues tiene un tono cómico, de comedia. Luego hay otra serie muy, muy famosa también, mucho más lejana, que yo veía y me gustaba mucho, que es Six Feet Under, de HBO. Una serie, bueno, donde ya es mucho más realista y es como lo que se vive en la vida misma, mucho más solemne. Pues, o sea, la serie sigue a una familia que es dueña de una funeraria. Entonces están en contacto con la muerte todos los días. Cada episodio comienza con una muerte. Y pues esa muerte es percibida con los distintos tipos de duelo, dependiendo de quién se ha muerto, dependiendo de las creencias de cada uno. Y ellos, como una familia que ofrece servicios funerarios, pues respetan o se adaptan a cada una de esas percepciones del duelo y de cómo lidiar con la pérdida. Pero es una serie dramática, que ellos mismos lidian con sus propios problemas y es una reflexión profunda sobre cómo la muerte también nos moldea, cómo vivir plenamente. Y es muy interesante también. También es cómica a veces, ¿no? Pero tiene un tono mucho más dramático, ¿no? Entonces, bueno, con estos ejemplos solo quería ilustrar algunas formas de cómo lidiar con la muerte, ¿no? Soul nos dice que no hay que tenerle miedo a la muerte, sino hay que vivir plenamente, encontrar un propósito antes de morir. Six Feet Under es lo opuesto, muestra la muerte de manera cruda, sin adornos. Nos enfrenta a la realidad inevitable de que todos nos vamos a morir. Coco nos muestra pues esas diferencias culturales y religiosas con la tradición del Día de los Muertos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y luego entramos en esto que les quería comentar de la ciencia, de la inteligencia artificial, del fenómeno digital hoy en día en general y de la internet, cómo eso nos hace cambiar o cómo eso cambia la percepción de los seres queridos cuando se han muerto. Por ejemplo, algo que les voy a contar de mi experiencia, como les digo, pues he tenido personas cercanas que se han muerto. Una de ellas fue mi pareja romántica durante unos años en Venezuela, fue mi novia pues. Y murió por, bueno, por problemas dando a luz, con otra pareja obviamente. Pero teníamos como contacto digital, ¿no? Las redes sociales que nos permiten conectarse, ellas quedan ahí. Esos perfiles de esas personas que mueren, quedan. Sí, a menos que alguien que tenga acceso a esos perfiles los borre. Pero entonces yo me he encontrado con que a veces yo entro al perfil de esta muchacha y veo los chats que habíamos tenido y es como, hace ese duelo un poco más extraño, ¿no? Porque obviamente ella pertenecía a otra vida que yo tenía, que ya no forma parte de mi actualidad y de mi vida rutinaria. Sin embargo, teníamos ese contacto, que no era un contacto tampoco cotidiano, pero a veces nos mandábamos unos mensajes. Y esos chats están ahí, están accesibles. Yo los leo y es como si la estuviera leyendo a ella en vida, pero está muerta. Eso es como un testamento digital. Eso es como, por ejemplo, también me acuerdo cuando murió aquel amigo hace tiempo en ese accidente de moto. Me acuerdo que yo llamaba a su teléfono para que me contestara. Él tenía una contestadora, obviamente, con su voz. Y yo llamaba ahí. Obviamente, las contestadoras duran que un par de segundos antes de que uno tenga que llegar a dejar el mensaje, pero yo llamaba para escucharle la voz. Y era muy extraño. Y eso era como parte, eso sí era un duelo, porque en ese momento yo sí vivía
plenamente mi cotidianidad con esa persona como amigo. Estaba muy presente, etcétera. Y era como parte de ese duelo. Y uno llamaba, y no era yo solo el que hacía eso. Llamaba para escuchar su voz. Hasta que obviamente ese teléfono fue desconectado, no existió más esa contestadora y listo, se perdió su voz para siempre. Aunque no se perdió su voz para siempre, porque resulta que él era músico, era cantante de una banda, y ahí está, eternizado para siempre a través de su música. Pero las redes sociales, digamos que nos permiten una interacción con seres queridos fallecidos que no existía antes. Y ahora está la inteligencia artificial. Este documental que yo les mencionaba, que se llama Eternal You, trata sobre cómo compañías tecnológicas, pues sobre todo en los Estados Unidos y en Asia, Corea específicamente, y China también, estas compañías tecnológicas han comenzado a explotar el tema de la muerte. Entonces, han creado avatares o crean avatares digitales que además están conectados, como les digo, las redes sociales tienen la vida prácticamente de una persona si es que ha estado activa en redes sociales. La inteligencia artificial puede crear un perfil de cómo era esa persona, cuál era su personalidad, cómo contestaría en ciertas situaciones. Entonces crean un avatar digital de esa persona fallecida con el cual uno puede interactuar, o los seres queridos pueden interactuar a través de distintas formas, dependiendo de la compañía, y dependiendo del producto y dependiendo de cuánto pagues, obviamente. Entonces uno puede chatear con la persona fallecida y te contesta de una forma tan auténtica que es espeluznante. También uno puede hablar, porque entonces también pueden clonar tu voz. Hoy en día es muy fácil con la inteligencia artificial clonar tu voz y decir cosas que tú nunca has dicho con tu voz de una forma espeluznantemente real, que hoy en día la gente cae en scams y en trampas porque pues clonan la voz. Me acuerdo en las noticias hace poco salió que a una mujer le robaron no sé cuántos, le sacaron de su cuenta porque recibió una llamada que era, o ella pensaba que era de su hija, porque era la voz de su hija en pánico diciendo que había tenido un accidente y que había matado a alguien y que necesitaba dinero, etcétera, porque vivía en otro lugar para salir. Y obviamente una madre desesperada oyendo la voz de su hija depositó esa plata y era alguien que había clonado la voz y había grabado esa llamada y había engañado a esas personas. Entonces clonar la voz hoy en día es muy fácil. Y tú puedes clonar la voz de alguien que ha fallecido y puedes crear un bot o un robot con el cual puedes hablar. Y esa persona te contesta con su voz. O sea, la persona fallecida contesta con su voz, con la forma de hablar, con las palabras que usaba, que además ha sido complementado todo con la información de las redes sociales, y uno se puede comunicar con alguien que está muerto. Y un caso mucho más tétrico y difícil de ver en Corea es que esto lo han llevado, por ejemplo, a la realidad virtual. Y es algo muy duro ver eso, porque en este caso es un caso muy particular que sucedió en Corea, donde una madre perdió a su hija. La hija tenía una enfermedad y murió. Entonces, esta compañía técnica creó un avatar de esa niña a través de las fotos, a través incluso de la hermana que quedó viva y se parecía mucho a ella. Crearon un avatar realista de la imagen de esa niña en 3 dimensiones, o sea, tridimensional. Lo pusieron en realidad virtual. Entonces la madre podía ponerse los lentes de realidad virtual y jugar con su hija en realidad virtual. Bueno, se podrán imaginar
el drama de esa madre de tener que revivir la muerte de su hija una y otra vez, porque cuando se termina ese juego, pues la niña se va, se convierte en una estrella y desaparece, es decir, muere de nuevo. Cada vez que esa madre entra al juego a jugar con su hija, tiene que enfrentarse con la muerte una y otra vez, y en las imágenes que uno ve es la mujer llorando con los lentes estos de realidad virtual, viendo a su hija. Y yo no quiero juzgar, pero a mí eso me parece durísimo. Sin embargo, para muchos es una forma también de decir adiós, de despedirse. Porque entiendo, por ejemplo, que mucha gente de repente, o alguien que haya muerto en un accidente, alguien que súbitamente perdió, o esta niña que murió de forma, no sé si era tan inesperada porque estaba enferma, pero que gente no haya podido despedirse y que esto pueda ser como una forma de hacer closure, de cerrar algo. El problema es que el humano es un animal adictivo. Y esas adicciones, o sea, cuando uno, la primera vez que tú tienes contacto con alguien cercano que ha fallecido, yo no creo que eso se quede ahí y tú le digas adiós y chao y ya está. Sino que uno quiere volver y volver y volver y revivir y revivir. Yo no soy psicólogo, pero yo me imagino que eso debe tener un efecto tremendísimo en la forma de enfrentar el duelo y de hacer realmente, de cerrar y despedir a esa persona. Y lo más tétrico y lo más peligroso es que pues la gente que producen este tipo de experiencias pues están lidiando con algo tan íntimo y tan interno que la gente está dispuesta a darlo todo. ¿Quién no daría todo por tener un día más con esa persona que murió? Pues los desvalijan, cobran, o sea, hacen negocio con eso. Y bueno, entonces es todo un tema moral también sobre cómo la inteligencia artificial y la tecnología ahora ofrece esto de la vida después de la muerte. Pero como les digo, para los que se quedan. A los que se quedan, hay una frase en ese documental muy poderosa donde dice que la inteligencia artificial o la tecnología ofrece lo que la religión siempre ha prometido y nunca ha podido realmente cumplir, que es el contacto con el más allá, la vida después de la muerte. Pues la tecnología lo ofrece hoy en día, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto es todo lo que yo quería reflexionar con respecto a la muerte, sobre todo para mí mismo, que tengo una relación con el tema bastante difícil. Entonces, bueno, hay que aceptar la muerte, sin obsesionarse con ella, sino valorar más la vida. Como vivir de manera que cuando llegue el momento no tengamos arrepentimientos. ¿Cómo quiere ser uno recordado? Esto de las redes sociales, que lo hablaremos en otro episodio más específico, que, que también forma parte como una especie de documentación de vida de cada uno, ¿no? Es ese testamento digital, es lo que uno deja. Esas cartas que en el futuro es ese álbum de fotos interactivo, audiovisual, al cual uno puede acceder ahora. Cuando uno muere y se quedan las personas acá que tienen acceso entonces a ese material, al recordar a esas personas. Entonces ese afán de documentarlo todo, la vida. Sin embargo, ¿qué tipo de vida es la que uno documenta a través de las redes sociales? Porque esas son vidas idealizadas, de personas que realmente no son así, de los momentos más felices de alguien, pero nunca de los más duros. Eso también hay que tenerlo en cuenta, de cuál es la relación con la tecnología, las redes sociales. Sin embargo, es algo que no existía antes y que es interesante analizarlo.
Con esto los dejo. Espero que no haya sido muy deprimente este episodio y simplemente los lleve a la reflexión, y me encantaría escuchar cuál es su visión sobre este tema, cómo quisieran ser recordados, qué tipo de religión tienen ustedes, qué tipo de creencias tienen, qué piensan, qué pasa después de la muerte, cómo lo celebran o cómo no lo celebran, etcétera. Si tienen los mismos pánicos que yo. Los invito a escribirme por Xagudo en Instagram o El Quinto Piso Podcast en Instagram. Dejar sus comentarios. Déjenos un review o unas 5 estrellas si les gusta el podcast. Y los escucho entonces. Hasta un nuevo episodio. Chao.